Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La comisión de la Cámara de Diputados que estuvo investigando la grave situación, los problemas que existen desde hace un tiempo en la actual Cámara de Cuentas, recomendó que se le practique un juicio político. Así que se le haga un juicio político a los 5 miembros, a 3 damas y 2 caballeros que integran la actual Cámara de Cuentas y que mantiene una grave crisis entre ellos desde hace un tiempo. La opinión está dividida. Mucha gente entiende que no es el momento de realizar un juicio político porque entonces quedaría acéfalo, quedaría sin Cámara de Cuentas y no es el momento de hacer la escogencia de otra Cámara de Cuentas. Mientras que otros entienden que el juicio debe ser ahora. Independientemente de que la llamada fuerza del pueblo de Leonel Fernández dice que no debe haber un juicio sumario a todos, que no debe incluir a todos los miembros, a los 5 miembros, sino que las responsabilidades son individuales. De que haya cometido irregularidades, el que tenga culpa, se le enjuicie. Mucha gente entiende eso desde hace un tiempo. Yo entiendo que realmente las responsabilidades son personales. Independientemente de que es un órgano colegiado, pero está dividido, parece con serios problemas personales entre ellos, y por eso se mantienen cientos de auditorías estancadas. Auditorías que no se hicieron, otras que se hicieron y la archivaron, y otras auditorías que están maquilladas, que no son reales. Pero se ha dicho que las 3 damas, las 3 mujeres que hacen mayoría en la actual Cámara de Cuentas, reciben líneas, reciben órdenes, mandato político de la gente del PLD y de la gente de Fuerza del Pueblo. De manera que por eso hacen mayoría y se le acusa de que son ellas las que no han permitido que importantes auditorías de grandes hechos de corrupción, de grandes escándalos de corrupción del gobierno pasado, no hayan salido a la luz. No se hayan realizado efectivamente como debe ser, con transparencia, con responsabilidad, con claridad, que arroje los resultados reales de esa auditoría para que la población la conozca. Entonces, de ser así, siempre se ha dicho que esas 3 damas debían ser destituidas. Son políticas, aquí se reparten las cosas entre los partidos políticos. Y esas 3 damas se ha dicho, repito, muchas veces, que reciben las directrices, reciben la línea del PLD y de la Fuerza del Pueblo. De manera que yo entiendo que hay personas, yo entiendo que los menos culpables son el actual presidente de la Cámara de Cuentas y Mario Fernández, ese hombre de Santiago, que creo que es un hombre absolutamente correcto, siempre se ha manejado correctamente, sobre todo cuando estaba en la delantera en la Marcha Verde, que fue un hombre de vanguardia. Pero esas auditorías tienen que salir alguna vez, y los responsables de mantener estancadas son los que deben pagar. Entonces, se debe determinar si ciertamente esas 3 damas reciben línea de esos partidos políticos y eran las responsables de que esas auditorías no salieran a la luz pública. Primero, de que no se realizaran verdaderas, reales auditorías que arrojaran precisamente eso, reales resultados. Deben ser entonces enjuiciadas, deben pagar por su culpa, pero no todo. No hay que no tenga responsabilidad de haber cometido hechos, delitos o graves faltas, no deben pagar la culpa de otros. Las responsabilidades son individuales. Cada quien debe responder por sus hechos, independientemente de que es un órgano colegiado, pero cada quien tiene una cabeza pensante. Y si algunos se apartan y no cumplen con el deber que manda la ley que creó la Cámara de Cuentas, entonces está ahí. Los organismos están ahí para que puedan tomar decisiones en su contra, pero contra quienes hayan cometido graves faltas. Eso que se espera, que todavía hay que esperar, porque no se ha tomado una decisión. ¿Cuál va a ser la decisión sobre, luego de que la comisión concluyó esa investigación? ¿Cuál va a ser la decisión del Congreso con respecto a la actual Cámara de Cuentas? Pero la población tiene derecho de que primero de que se hagan reales auditorías a las empresas, a las instituciones, a los políticos, a los funcionarios que han cometido graves hechos de corrupción. Y segundo, que se den a conocer esas auditorías con transparencia, que la población tiene derecho a conocer lo que se ha hecho con el dinero del Estado, con el dinero público, con el dinero del pueblo. Señores, familiares de un joven de Asua
que un marino le dio un disparo y que se encontraba todavía ayer gravemente herido. Exige justicia. Un miembro de la Armada Dominicana, antigua Marina de Guerra, le disparó a un joven que iba en un camión cargado de arena. Pero no le disparó a las gomas del vehículo, no fue para detener el vehículo, le disparó y la bala penetró por detrás y le impactó la cabeza. O sea, algo grave, eso es un crimen vulgar, es un asesinato prácticamente, porque él le disparó a matar, no a detener el vehículo. Y esas familias exigen justicia. Mientras tanto, durante mucho tiempo, las autoridades policiales de medio ambiente, los guardias, le han permitido a grandes empresas que desprenden los ríos, sacando arena en San Cristóbal, en Baní, en Asua, para hacer mucho dinero con ella, depredando y secando los ríos. Esa persona iba con un empleado, un obrero, en ese camioncito, y no lo mandan a parar para que se detuviera, sino le disparan para matarlo. Esa familia debe accionar penalmente. Ese marino de guerra, ese miembro de la Armada Dominicana debe ir a los tribunales, debe ser encerrado y debe pagar por ese crimen. Ojalá ese joven de apenas 27 años sobreviva a esa herida grave que la causó con un arma larga que le impactó la cabeza. Pero ese marino de guerra debe pagar por el crimen que ha cometido. Porque aquí siempre avasallan, siempre aplastan a los más débiles, mientras se hacen de la vista gorda y miran para otro lado, cuando grandes empresas depredan los árboles, depredan los bosques y depredan los ríos, porque el poder económico paga dinero para que le dejen hacer lo que ellos quieran y para que muchas autoridades miren para otro lado y se hagan los ciegos y los sordos. De manera que la familia de ese joven de Asua debe no quedarse cruzada de brazos, debe seguir accionando y el Ministerio Público debe hacer una investigación real, concreta, con fundamento, para que ese hombre pague por el crimen que cometió. Se dio a conocer la última encuesta Galo. Esa última encuesta Galo le da apenas un 17% al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato Abel Martínez. Le da un 28% a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández, mientras se ha dicho que le da un 50% al actual presidente Luis Abinader. Al parecer la cuestión está color de hormiga para el PLD y su candidato Abel Martínez. Muchos dicen que solo un milagro, lo que hablan de milagro, podría ser que se revierta la situación que hoy día electoralmente está viviendo el PLD. Abel Martínez no ha logrado prender. Lo cierto es que yo entiendo que sin importar que fuera Abel Martínez o cualquier otro candidato, el PLD estaría en una grave encrucijada. Es que viene arrastrando grandes lastres, es que viene arrastrando un gobierno, viene a postularse luego de 20 años de gobierno PLDista desastroso, pero sobre todo los 8 años de gobierno de Danilo Medina, los últimos gobiernos, fueron absolutamente desastrosos. Ahí están los graves escándalos de corrupción, ahí están los presos, ahí están los procesados en los tribunales. Los principales dirigentes del PLD, una gran parte de los principales funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana del gobierno de Medina están presos hoy y están siendo procesados en los tribunales. Nada más que hablar que el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Obra Pública y es candidato presidencial en las elecciones pasadas, están presos y siendo procesados en los tribunales, y otros tantos funcionarios. El ex procurador general de la República, estamos hablando de los principales funcionarios del gobierno pasado, Danilo Medina. Entonces, todo eso es la gran mancha que está opacando al Partido de la Liberación actual y al candidato Abel Martínez. De manera que, independientemente de que ninguno somos opción para la población dominicana, y que aunque venga el PLD de hoy y la llamada Fuerza del Pueblo de Fernández a quererse presentar como los salvadores, a quererse presentar como gente nueva, cuando realmente no son nuevos. Ni Abel Martínez es nuevo, porque Abel Martínez no ha estado en la presidencia de la República, pero estuvo mucho tiempo en el gobierno. Primero fue fiscal en el primer gobierno de Leonel Fernández, fiscal de Santiago, y luego fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Siempre ha estado en el poder.
Para estar en el poder no hay que ser presidente ni vicepresidente de la República. Ellos duraron 20 años en el poder. Y ahora el PLD, Abel Martínez, Leonel Fernández se cree gran salvador y viene a presentarse como si fueran políticos nuevos, como si fueran figuras nuevas que la población va a conocer ahora. No, ellos están sobreconocidos. De manera que no creo que, de la misma manera que ellos no son absolutamente ni un 1% de opción para la población dominicana, asimismo no representa a nadie y asimismo no tienen posibilidad de ser presidente de la República, y jamás creo que Leonel Fernández será presidente de la República. Él también, más temprano que tarde, tendrá que ser llevado a tribunales. Decíamos en un programa anterior que ahí está el caso de los aviones Tucano. Él es el principal responsable de la gran corrupción, de los grandes sobornos que ocurrieron en la compra de los aviones Tucano, envueltos miles de millones de pueblos del erario público, del dinero del pueblo, y que hubo grandes sobornos, un gran escándalo de corrupción. Y esos aviones lo ordenó Leonel Fernández que lo comprara, aunque se quisiera presentar a un general y a un coronel como la cabeza principal. Ellos eran la cabeza visible, pero quienes dieron las órdenes, quien ordenaron, quien toma decisión es el presidente de la República, y Leonel Fernández debe responder por ese crimen. De manera que ahí no hay opción. Esa encuesta realmente poco le importa al pueblo, porque no hay opción para la población, repito, en ninguno de esos candidatos que aspiran. El presidente de la República que aspira a repostularse, y los que ya tuvieron 20 años en el poder con gobiernos desastrosos, de robos, de crímenes, y que quieren presentarse como nueva cara, cuando son caras muy conocidas por sus grandes andanzas negativas, por sus grandes escándalos de corrupción. De manera que la población creemos que está claro y que saben que no tienen nada que ofrecerle a la mayoría del pueblo dominicano.